Bienvenidos, muy buenas noches, un gusto enorme, un placer saludarlos. Hola Javi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ese? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, con el DNU en caliente, ¿no? De Javier Milei, un día muy especial realmente. Hoy vamos a estar trabajando sobre ese análisis, indudablemente. El cómo no lo tenemos todavía definido, hay un paquete de medidas muy amplio que vamos a estar analizando con nuestros invitados. Antes, para que ustedes puedan participar también, vamos a recordar nuestras formas de contacto para que nos llamen, nos escriban opiniones, qué les ha parecido este DNU. Javi, se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Por supuesto, nuestro WhatsApp 3584-414050, por Instagram, @Telediario Digital, Facebook lo propio y nuestro canal habitual de YouTube en Telediario Digital nos encuentra. Salimos en vivo ahí, también por nuestro canal de Twitch. Pueden dejar su opinión, su comentario, lo que quieran, siempre con el debido respeto. Sí, lo vamos a leer todo. Y leemos todas las voces que supongo la idea. Absolutamente, ¿no? Todo. Sí. Esa es un poquito la idea. Lanzamos la encuesta en nuestro Instagram, @Telediario Digital. Allí nos escriben. Recuerden que los resultados siempre están al final de nuestra emisión. ¿En dónde realiza las compras habitualmente, Javi? Así es la pregunta. Y las opciones: comercio de barrio o en supermercado, ¿no? Bueno, viste que hay por lo menos lo que se ha manifestado, una gran diferencia en los valores. Se ha agudizado en estas últimas semanas. Tenemos un especialista también que nos va a estar contando, bueno, cuál es la realidad en cada uno de los lugares. ¿Cuál ha sido las tendencias en redes? Bueno, hay mucho para elegir. Sí. Hay una que es lamentable, ¿no? Un cambio de un alias con una cuestión muy sensible como fue lo de Bahía Blanca, que tiene que ver con una donación específica que se estaba haciendo. Bueno, y allí apareció el hijo de una funcionaria del partido de Milei con un cambio de alias para tratar de llevarse a puerto propio las transferencias que la gente hacía, ¿no? Sí, la verdad. No solo que es una cuestión, digamos, delictiva, sino también la mala fe de esta persona, ¿no? Seguro, de este joven, porque como estaba ahí hoy, fue el alias que recordemos Manu Ginóbili y compañía sacaron a conocer para que se puedan aportar fondos para, lo que es todavía una ciudad que está recuperando la energía eléctrica muy de a poco y que ha tenido 13 muertos y personas internadas en gravísimo estado y que está de luto, evidentemente, y que alguien se aproveche, la verdad que duele. Un delito de características penales. Sí. Dice que dentro de las justificaciones que había fumado un porro, así lo expresó literalmente en los medios cuando empezó a explicar. Bueno, dureza para este tipo de situaciones que no se pueden permitir con una situación tan sensible como ha vivido la Argentina hace horas nada más. Sí. Dentro del marco de las manifestaciones, otro gran tema del día que, digamos... Los protocolos, ¿funcionan o no funcionan antipiquetes? Había una imagen que llamó mucho la atención con el chulengo a todas partes. Sí, yo digo que este señor que vemos en imágenes tiene la cabeza de amianto o algo similar, porque el tipo está llevando el chulengo hacia donde se hace con las brasas, porque está humeando y lo apoya en la su cabeza, ¿no? Literal. Sí, y encima no es que lo llevó 1 metro, 2 metros, fue... Es una recorrida... Se cruzó la avenida y se reubicó para continuar con la venta, el amigo allí, hasta con tiempo para hablar con quien lo filmaba, la verdad. Sí, mira. Un fenómeno. Un camino increíble. Bueno, ha sido una de las imágenes del día también que ha tenido que ver con este contexto de manifestaciones hoy en la Argentina. Vamos a presentar a nuestros invitados y agradecerles, como siempre, la predisposición y la presencia. Marianela Gómez, que es economista, gracias por estar presente. Muchas gracias. Por la invitación. También a Franco Orsato, referente de Libres del Sur. Gracias, Franco, por venir y por estar. Gracias. Gracias. Y Adrián Morales, del Centro de Almaceneros, con la referencia concreta de lo que pasa todos los días en un lugar tan sensible que nos encontramos todos, ¿no? Los almacenes. Gracias por estar, Adrián. Gracias por la invitación. Bueno, allí está el primer tema, Javi, para empezar a hablar, que tiene que ver con este anuncio de este mega paquete para desregular la economía. Vamos a ir viendo en tramas algo de lo que es muy fresquito, que ha pasado hace poquito tiempo, a las 21 horas, con los anuncios de Milei, y abrimos el juego también en la mesa para empezar a hablarlo, ¿no? Sí, digamos que fueron 30 puntos, pero de los cuales son 300 en total, lo que se va a estar reformando, y que cada uno, si lo podemos ampliar, se abre un abanico gigantesco de opiniones y demás cuestiones. Mensaje leído, antes una síntesis de algunas cuestiones de actualidad, y después estos puntos: derogación de ley de alquileres, que es un tema que está muy en boga, derogación de la ley de abastecimiento,
Derogación de la ley de góndolas, seguramente vamos a estar con Adrián charlando un poco esto de qué se trata también como conocedor del mundo supermercadista y demás, así que bueno, son apenas algunas de las cuestiones de las tantísimas que hay, ¿no? En formato de decreto de necesidad y urgencia. Exacto. Bueno, Marianela, ¿qué sensaciones tenés con estas primeras? Vamos a ir analizando después otras, pero con estas 3 primeras que no son menores, ¿no? Sí, en general, a ver, la sensación es de esta necesidad de exageración un poco de la situación y ponerla en estos términos de... El 15.000% de inflación. El 15.000% de inflación. Lo volví a decir. Sí, exagerar me parece desmedidamente porque, digo, la gente tiene por lo menos un recuerdo fresco de por lo menos, digamos, si no tiene mucha memoria, al menos tiene memoria de la Navidad pasada, del año pasado, digo, una mínima memoria de corto plazo yo creo que cualquier persona en uso de razón tiene como para poder percibir que no es tal el escenario de destrozo, digo, esto no es una posguerra ni mucho menos. Y habilitando de esa manera una justificación que siempre encabeza, digamos, con el déficit fiscal como la madre de todos los males. Y, digamos, yo invito a mis estudiantes de economía, invito a la gente que está en su casa, que entre a la página del FMI. Hay una pestaña dentro de la página del FMI que se llama Monitor Fiscal, que lo que hace es mirar la situación fiscal de todos los países del mundo. Sí. Y ahí se va a encontrar con un mapita que está en todo en rojo. Naranja, rojito un poco más o menos intenso, pero en definitiva está mostrando ese mapa que los países del mundo, salvo contadas excepciones, que están en superávit, los países del mundo están en déficit. O sea, la norma en el mundo moderno es el déficit fiscal, no el superávit. Claro. Entonces, poner como madre de todos los problemas y como principal diagnóstico de las causas, de nuevo, un diagnóstico, una causa que está errada, nos va a llevar, como nos ha venido llevando durante todos estos años, a remedios que son inconducentes. Y remedios que en este caso están siendo muy gravosos para la mayoría de la población, que ya viene siendo muy castigada con niveles de pobreza, como sabemos que tiene Argentina, altísimos, del 40% de la población, con algo que no había sucedido nunca en la historia argentina, que es trabajadores formales, o sea, trabajadores en blanco que están en condición de pobreza porque sus ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica. Entonces, y en ese cuadro de situación, insistir con un diagnóstico que sigue siendo errado porque un mapa en rojo del mundo que nos muestra que el mundo está en déficit y sin embargo los únicos que persistimos con problemas de inflación somos los argentinos, es de nuevo insistir con un diagnóstico errado que nos va a llevar a soluciones que no van a resolver el problema y que lo que van a hacer es agravar la situación económica y social que ya en Argentina es muy crítica. Franco. Sí, creo que ahí concuerdo con la compañera, digamos, cualquier país que se fije una meta de crecimiento posee estos déficits, digamos, porque son indicadores precisamente de los procesos de endeudamiento, digamos, que toman los países en función de fijar un horizonte de crecimiento. Como bien decía ella, digamos, hoy el hincapié, bueno, en el discurso fue el déficit fiscal, obviando, digamos, también una cuestión muy importante, porque al lado del anunciante principal estaba Caputo, digamos, que es uno de los tomadores de deuda, digo, porque si hay un corsé en la historia de nuestro país respecto a lo que implica, digamos, el endeudamiento externo, sobre todo en los países latinoamericanos en general, digamos, pone una losa muy fuerte y un condicionamiento muy fuerte a los gobiernos de turno a lo largo de nuestra historia. A ver, la historia se vuelve a repetir con una tragedia realmente. Nosotros estos programas económicos de ajuste, digamos, consuetudinario, lo hemos visto, lo vimos en los 90, lo vimos con Martínez de Oz, ya en la dictadura, exactamente, fue el primer esbozo, el primer intento a sangre y fuego, sin resistencia popular, lo vimos en los 90, digo, gran parte de este paquete de anuncio de hoy nos rememora lo de Dromi, digamos, ¿no? Digo, esta reforma estructural del Estado, esto y tiene una intencionalidad política claramente, digo, estos señores necesitan desregular todo el andamiaje legal, digamos, para poder permitir después que los sectores de inversión y sobre todo el capital externo o el capital concentrado puedan permear y obtener sus negocios a partir de ahí. No es casual, digamos, cuando uno ve punto por punto del DNU y a qué sectores van,
dirigidos, claramente hay intereses estratégicos y económicos. Abastecimiento, góndolas. Bueno, ¿no? La ley de góndolas venía a democratizar un poco lo que era la concentración económica, sobre todo en el sector de los alimentos. Bien. Compra nacional, la ley de promoción industrial, las normativas sobre el tema de la propiedad de la tierra, por ejemplo. Digo, esas cuestiones económicas. Sí. Abre el juego a un montón de cuestiones impensadas, ¿no? Sí. Ni hablar de la parte madre, que es el tema de la regulación de la normativa para que se privaticen la sociedad del Estado y las empresas del Estado. También. Digo, claramente es abrir el juego, digamos, para que los sectores estos se lleven la gran parte de la torta, ¿no? Adrián, ahí leíamos recién también el tema del abastecimiento, ley de góndolas. ¿Qué sensaciones te dio en esta hora y media ya de lanzado el DNU respecto a la actividad que ustedes desarrollan, ¿no? Que es el comercio minorista? Y nosotros, la ley de góndolas, si bien no llegó a tener una aplicación que pudiera dar grandes resultados, sí, por lo menos era una medida tendiente al fortalecimiento y al desarrollo de las economías regionales. Claro. Sucede que si se interrumpe las economías regionales, es muy probable que pierdan la batalla porque están en desventaja. Y de esa manera se contribuye a un gravísimo problema que no solamente tenemos nosotros en nuestro sector, sino que lo tienen todos los sectores de la comercialización minorista, que es la concentración de oferta y la concentración de riqueza. Claro. Uno de los problemas más graves que estamos pasando en este proceso que se inició en este último proceso electoral, a partir de las PASO, cuando ya se esbozaba la posibilidad de que Milei fuera presidente, donde se notó una fuerte presencia de los dueños de los grandes capitales que monopolizan, en muchos casos, segmentos muy importantes del consumo. Entonces uno nota que esta apertura no es el momento para hacerla. Lo ideal hubiera sido que se siga protegiendo y generando condiciones para el desarrollo de las pymes regionales, porque son las que a lo largo del tiempo, cuando crecen y se fortalecen y se hacen verdaderamente competitivas, que hay algunos casos en el rubro de lácteos, en el rubro de pastas, hay algunos casos de empresas que empezaron a trabajar muy bien, empezaron a colocar productos de mucha calidad y de precio muy accesible y empezaron a posicionarse bien en el mercado, lo cual es bueno no solamente para nosotros, porque nosotros los comerciantes somos un eslabón en la cadena. Claro. Nosotros en definitiva vamos a vender lo que el público pide, porque no podemos tener mercadería que no vendemos. Y nosotros notábamos que había algunos productos que estaban empezando a posicionarse y eso también nos permite a nosotros que baje las pretensiones a aquel que tiene la preponderancia en el mercado, porque ve que sus productos empiezan a perder fuerza, empiezan a perder el nivel de colocación, entonces empiezan a bajar el precio, empiezan a ver el mercado desde otra óptica. En la medida en que no haya desarrollo de pymes, la concentración de ofertas se va a agravar cada vez más, claro. Y eso en definitiva lo paga el consumidor. Claro. Porque nosotros, como le decía recién, nosotros vamos a traer a nuestro negocio la mercadería que se vende. Sí. Sobre todo cuando estamos hablando de un sector que comercializa artículos que son altamente perecederos en algunos casos. No podemos nosotros traer mercadería que no vendemos. Entonces, la ley de góndola de alguna manera había empezado a modificar este escenario, pero con esta apertura es muy probable que se retrotraiga esa presencia que habían empezado a tener, esa incidencia, porque generalmente están en desventaja, son empresas muy, muy grandes, con capitales muy importantes como para enfrentar, por ejemplo, una campaña propagandística en grandes medios a nivel americano, por ejemplo, que no están en condiciones de hacerlo todavía las pymes que están en desarrollo. Claro, lo paga el pueblo y no la casta, ¿no? Javi. Totalmente. Pensaba, Adrián, cuando te escuchaba, ¿cuántos años hace que estás en el rubro? 25. Y en 25, como es la Argentina, has surfeado un montón de olas. Claro, uno piensa finales de los 90, que ya el país estaba en crisis, y 2001 y así. ¿Cómo se hace para mantenerse
activo, abierto. Sé que sos también muy referente del sector y también sos fuente de consulta de colegas, digo, pero ¿cómo haces para sobrevivir en un país como tal, ¿no? Donde la inflación se te dispara, los precios se disparan, no sé cuánto salen las cosas mañana? El sector tiene una particularidad. No sé si hay otro sector que ha tenido que competir hasta con el mismo Estado, porque a muchos almaceneros nos ha pasado que el Estado pone un camión a metros de tu negocio y regala mercadería, y contra eso no puedes competir. O sea, hasta eso hemos tenido que enfrentar nosotros, hasta esa competencia del Estado. Enfrentar a los grandes capitales, enfrentar los cambios que generalmente nosotros cuando nos enteramos de los cambios nos enteramos últimos. Claro. Quienes se enteran generalmente son los dueños de la información, que son las grandes empresas. Muchas veces nosotros recibimos información de nuestros clientes que ven un producto con un precio determinado en una cadena. Entonces decimos, bueno, ya llegó la información a ellos, evidentemente que este producto va a subir de precio, y tratamos de posicionarnos en eso para no perdernos, ¿cierto? Son muchas las cosas que han ido cambiando en 25 años. Cambiaron los medios de pago, la gente cambió. Cuando nosotros empezamos con nuestra actividad, y cuanto más atrás en el tiempo nos vamos, con más razón, era menor la salida de la mujer al mercado laboral, estaba más en la casa. Ahora la mujer trabaja a la par del hombre y tiene menos tiempo para las cosas de la casa, como por ejemplo hacer la comida. Entonces cambiaron los productos que se venden. Hoy se vende más el producto preelaborado, claro, que antes. Sí, por la dinámica de los tiempos, claro. Claro, porque sí, la mujer muchas veces tiene que venir al mediodía corriendo con los nenes que los trae del colegio, y tiene que hacer la comida, tiene que prepararlos de nuevo para las actividades que los nenes tienen después de la escuela, y porque ella también tiene que volver a trabajar. Entonces el tiempo que tiene es muy escaso. Entonces los productos que consume también cambian. Vamos a ver más tramas que tienen que ver con los anuncios de este DNU de Milei, ¿no? Bueno, Javi, dale. Sí, la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, en esto, las empresas de comunicación del Estado y demás, bueno, y todas en la misma sintonía, ¿no? Y la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. ¿Qué análisis a priori de estas cuestiones? Hay mucho, digo, para la tribuna también, ¿no? Porque sabemos que en la después vamos a ver más adelante una placa con el circuito para que estas cuestiones realmente se ejecuten y sucedan, ¿no? Porque, digo, hay todo un proceso ahí. Pero bueno, sigamos con esto. Sí, hay todo un circuito, sí, pero mientras tanto, digo, hasta que no pase por todo ese circuito legislativo y judicial en última instancia, hoy tiene poder de ley. Sí, desde mañana ya. Desde mañana tiene poder de ley. Entonces hay cosas realmente graves, diríamos casi de barbarie. Ahora en vivo estamos viendo allí. Perdón, Marianel, claro. Cacerolazos, ¿no? en Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, esto es un síntoma fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Sí. ¿Cuántos de esos que están ahí le dieron su confianza? Claro, ¿no? Sí. Bueno, porque decimos eso, ¿no? Es barbárico, y es barbárico y es además iluso también esto, digo, pretender llevar al funcionamiento dinámico de la economía algo que un almacenero sabe, o sea que el libre mercado implica que el más grande se va a comer al más chico. Y digo, eso es muy elemental, ¿no? Si yo libero todo y digo, bueno, que las relaciones laborales se establezcan entre empleador y empleado, volvemos al siglo XIX, volvemos al régimen que tenía en el campo a mi abuelo de 7 años como un empleado esclavo. Claro. Estamos retrocediendo a un nivel que es insólito, claro, que es también innecesario, ¿no? Porque, de nuevo, cuando hablamos de las empresas públicas, es empezar a instalar esta idea de que las empresas públicas son deficitarias. Son deficitarias cuando malas, tenemos una empresa que es, digamos, que tiene una participación mayoritaria del Estado, que es YPF, que es una empresa que hoy genera beneficios y que tiene a cargo un sector estratégico en el mundo. O sea, Chile con Pinochet privatizó todo menos el cobre, claro, que es la principal. Vamos a ver, porque es muy interesante para analizar junto a ustedes el camino del DNU. Este es un dato de la gente de Chequeado que es muy, muy interesante, ¿no? Allí vemos el detalle de lo que significa, ¿no? Que lo dicta el presidente con firma de todos los ministros. La Constitución solo habilita su uso en circunstancias excepcionales. Hay un camino, lo vamos a
a hablar rápido y dinámico, ¿no? El jefe de gabinete de la Nación tiene, posterior a esto, 10 días para mandar ese DNU a la bicameral. La bicameral tiene 10 días hábiles para emitir dictamen sobre la validez. Si la comisión bicameral no se expide en ese plazo, las cámaras deben abocarse de oficio al tratamiento del DNU. Y hay 3 escenarios posibles. Si ninguna cámara lo trata, el DNU queda vigente. Puede ser un escenario. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, el DNU sigue vigente. Y solo perderá vigencia el DNU que sea rechazado por ambas cámaras. Este sería el camino que inicia este DNU a partir de mañana, Franco. A ver, como decía la compañera, digamos, yo digo, el tema es que ya entra en vigencia. Digamos, digo, la discusión política claramente, digamos, se va a tratar de trasladar a los legisladores. De hecho, hoy en su discurso el presidente mete presión a los legisladores y trata de volver a fabricar una nueva grieta, claramente, digamos, también otra vez de una manera muy burda respecto a la gente de bien, y los que no son gente de bien están del otro lado, entonces los legisladores tienen que estar al lado de la gente. Digo, este planteo, digo, si hay algo que tal vez en el hartazgo de la gente votó, también era que, bueno, parte de esto, de este discurso de tratar de que el adversario, digamos, político circunstancial no sea tu enemigo, bueno, se vuelve a restaurar. Claramente el objetivo de restauración de un enemigo tiene otra vez un efecto político, o trata de buscar un efecto político. No es casual, digamos. Esto de combinar y obligar, digamos, a que todo el espectro político convalide una estafa de este tipo, digamos, es realmente aberrante, digamos. Digo, y en esto también la ciudadanía va a tener que tener el ojo puesto respecto a los legisladores y qué es lo que van a votar. Digo, gran parte de estas medidas tienen impacto provincial. Hoy ya tuvimos un impacto provincial nosotros de una ley que se trató de meter por la ventana en la provincia de Córdoba. Exacto, sí. Entonces digo, y no tuvo quórum. Y no tuvo quórum, un aumento de impuestos. Digo, la gente no votó el aumento de impuestos, votó todo lo contrario, de que se iban a bajar impuestos, digo. Y son impuestos que siempre recaen sobre los sectores populares o los sectores medios. Digo, esto va a tener repercusiones. Cada medida que se ha tomado, desde la devaluación hasta este impacto inflacionario, tiene repercusión inmediata. Por eso los tiempos son inmediatos. Esto que estamos viendo en la televisión no es casualidad tampoco. Los tiempos son inmediatos, las reacciones también son inmediatas. Si el Ejecutivo piensa que la gente le ha dado un cheque en blanco por tiempo indeterminado, está totalmente equivocado. Sí. Bueno, acá sí, Javi, no, perdón, aparte de esto de cuántos de los que hoy están sentados del lado oficialista, digamos, los hemos escuchado hablar o debatir de republicanismo y demás. Y esto medio que es todo lo contrario, ¿no? Porque no se respeta el trámite legislativo de una ley. Uno entiende que la necesidad y la urgencia, y que es cierto que muchos presidentes del lado de la Argentina han abusado, esto es un claro abuso, pero bueno, uno lo remite también a situaciones bastante puntuales. Podría dar un DNU, no sé, para darle el dinero que no le giró a Kicillof en Bahía Blanca, por ejemplo. Es una situación de urgencia, ¿no? Viene una tormenta, te voló todo, te hizo un desastre. Bueno, fíjate, en pandemia se usó mucho y había una situación excepcional, ¿no? Tremendamente, ¿no? Lógico. Si tenemos más tramas, las vamos mostrando para también seguir analizando este DNU anunciado hoy, ¿no? La modernización del régimen laboral es un tema también, ¿no? Para facilitar el proceso de generación de empleo genuino, digamos, con esa idea, y la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Algo decías, Marianela, respecto a ese tema de las empresas del Estado, ¿no? Sí, las empresas del Estado, pero de nuevo, hay como una bolsa de gatos ahí en donde uno no entiende realmente cuál es el espíritu, si hay una voluntad de avanzar con todo para quedarse con algo, o de, no sé, de una suerte de locura de emperador que prescinde del resto de los poderes. Yo estoy un poco anonadada, ustedes me yo llegué y dije, no sé qué voy a poder decir porque estoy como en shock todavía. Cosas muy preocupantes como esto, la liberalización de las exportaciones y de las importaciones. En criollo, ¿qué quiere decir? Y que el que quiere exportar, exporte. Y si nosotros en Argentina, todos los productores de carne quieren vender todo afuera y no dejar ni un solo kilo de carne acá adentro, y bueno, o sea, no hay problema. Sí, que puede y el que no. La compra de tierras, bueno, que vengan todos los chinos. Ahora que estamos devaluados, estamos re baratos, que vengan los chinos a comprar la mitad de la Patagonia, las sierras. Hay, digamos, un nivel de incomprensión de lo que significa el Estado
que creo que una persona, digamos, de nuevo, con un poco de formación, ni siquiera estoy diciendo a alguien que tenga muchos años, porque como decíamos, esto que se vende como nuevo no es muy distinto. Buscan en sus casas un discurso de Martínez de Oz, no es muy distinto a lo que Martínez de Oz planteaba en el proceso de la última dictadura cívico-militar, que fue tremendo. Digo, el esquema es el mismo. El Estado que se retire, y cuando el Estado se retira, ¿quién queda? Los grandes. Quedan los grandes haciendo su negocio. Fíjate el mensaje, porque también esto se expresa en la calle, ¿no? Sí. De Miguel de San Francisco, Javi. Esas cacerolas tienen telas arañas de estos 4 años que pasaron, en referencia a que, digamos, no hubo grandes manifestaciones al gobierno anterior, que yo no voy a coincidir con Miguel en esto de que es cierto que algunos sectores sindicales y gremiales se abstuvieron los últimos 4 años, pero cierto es también que, y lo veíamos en tiempos pandémicos y demás, la gente se salió a la calle a protestar. A defender, ¿no? La gente salió a defender a Vicentín. Bueno, hay posición tomada, de hecho por eso también ganan las elecciones Milei con un número realmente grande, bajo estos conceptos, ¿no? En la etapa de Alberto Fernández no había críticas. Milei dice, heredamos una situación en donde nadie reclamó y hoy salen todos a la calle. Bueno, hay otra grieta ahí generada respecto a ese tema, pero bueno. Yo creo que es ficticia, porque inclusive, porque, por ejemplo, tomemos el caso de las organizaciones sociales que siempre fueron demonizadas, denostadas, estigmatizadas de los medios de comunicación, y esto yo lo hablé hace un tiempo acá mismo. Durante la pandemia fueron las que llevaron el alimento a los barrios, por ejemplo, garantizaron el alimento, el acceso al alimento a miles de familias, con comedores, poniendo su vida y su salud. Eso que fue primordial en su momento, porque no había forma de obtener ingresos de ningún lado, no fue nunca reivindicado o validado por el Estado, en su momento tampoco. Y hoy en día, digamos, esos mismos sectores que también vuelven a ser los más afectados, los más vapuleados por las medidas que se toman al respecto, el acceso al alimento, es un problema que tuvo el gobierno anterior, con Tolosa Paz a la cabeza, cuando no le entregaba alimento a las organizaciones, si ustedes recuerdan, y también se estigmatizaban las organizaciones que lo hacían, y que vuelve a repetir este gobierno, y hasta el día de hoy no se encuentra una sola medida que hable respecto a esa realidad de los barrios. Los sectores medios tienen una distancia y un colchón donde todavía pueden esperar unos meses. Los sectores de más bajos ingresos no tienen ese colchón, y el acceso al alimento, como bien lo manifestaban acá los compañeros que trabajan con eso a diario, es algo inaccesible. Con un ingreso de 80.000 pesos de un plan totalmente licuado y devaluado por las medidas inflacionarias y por la devaluación, ¿se pensó en alguna medida concreta? No he escuchado una sola medida. Ni hablar de los sectores asalariados, los sectores medios. Son todos palos, pálidas, y recorte el bolsillo de cada uno de nosotros. Sí, hay un video que lo vamos a mostrar de una cadena de hipermercados realmente grande respecto al tema del abastecimiento de la mercadería, esta dinámica inflacionaria. Se ha mostrado en redes sociales y que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con los alimentos? ¿Qué vendemos? ¿Qué no vendemos? Fíjate, esta góndola está defendiendo tu bolsillo. Exactamente, allí está. El abastecimiento está afectado por aumento de medios del proveedor. Te pedimos disculpas por el inconveniente. Bueno, ahí está. Adrián, esta foto se ve en varias provincias de la Argentina. Digo, ustedes que tienen vínculo con varias cámaras. ¿Esto es una realidad que está pasando? El aumento inflacionario desmedido. Algunos que tienen la posibilidad de grandes cadenas que pueden estoquear y pueden manejar la venta, no así el comercio minorista como ustedes. Es cierto lo de las góndolas vacías, pero los depósitos están llenos. Claro, pero eso es por una cuestión de stock propio. Claro, pero ir jugando con... En el depósito tienen mercadería seguro, porque no se cortó la producción, la logística no se ha interrumpida. Parte de los actores que han tenido que ver con esta dinámica de precios también, ¿no? Claro, que es lo que vos decías al comienzo. Yo decía, es más, hay un artículo que ha alcanzado un precio que es desmedido. El arroz es un artículo que generalmente ha sido asociado a la clase más humilde y hoy es un producto casi de lujo. Comer un arroz que tiene un precio altísimo. Pero no es por escasez del producto,
porque en la zona de producción de arroz, en Entre Ríos, en Corrientes, están los depósitos llenos de arroz a granel, no les entra más un grano de arroz. Lo sabemos por nuestros colegas de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú que tenemos allá. Entonces, no es que está faltando la mercadería, son medidas especulativas que tienden a subir. Distinta a la realidad del comercio de barrio, ¿no? Que hay una dinámica inflacionaria que no puede soportar. No, pero es que además el comercio de barrio no tiene la posibilidad de acopiar porque no tiene un depósito. Claro. Nosotros no ganamos dinero con el acopio. Hay gente que tiene la posibilidad de cerrar el negocio y ganar dinero. Nosotros no, nosotros tenemos que vender y recomprar. Esa es la dinámica nuestra. Pero lo que quiero es que quede claro que no es por falta de mercadería. La mercadería la tienen, las grandes superficies la tienen. Las grandes superficies, sí. Las grandes superficies la tienen guardada. Eso lo sabemos todos, además. Porque si no, ¿dónde estaría entonces la mercadería que se estuvo produciendo en los últimos tiempos? Claro, es decir, no hubo problemas en la industria que se interrumpiera por algo. No, se siguió trabajando normalmente, se siguió produciendo, la mercadería está guardada. Obviamente que hay una medida especulativa que... Conclusión, porque lo que decía ella, con esta medida ganan unos pocos, ¿no? Como siempre. Conclusión, yo no estaría entendiendo cuál es el problema de la regulación, digo, porque tuvimos precios cuidados en las góndolas de los supermercados y ni Molino Río de la Plata ni AGD perdieron plata. De nuevo, tratar de plantar esta idea que con la regulación del Estado, el Estado roba y perdemos todos, es algo que es bastante difícil. Desde esta escena hemos manifestado el tema precios cuidados y por ahí la desventaja que teníamos desde el interior. No llegaban esos precios, ¿no? Quedaban en grandes superficies y en el AMBA, en ciudades capitales. No llegaba el comercio de cercanía, pero en las grandes superficies sí había. Bueno, pero el comercio de cercanía, que digamos, podíamos ir a comprar esos productos, no llegaban nunca. Entonces yo digo, también el Estado, en ese caso, es regular, controlar, saber que eso debe llegar y si no llega... articular las herramientas para no tener un país de segunda, los que vivimos fuera del Pero eso de alguna forma AMBA, generaba presiones sobre el resto de los precios, porque como decía recién Adrián, digamos, nadie se quiere desacoplar tanto porque pierde mercado. Entonces eso es como una manera de decir, bueno, hasta acá. ¿Cuánto puede valer la carne? Y hasta acá, hasta 5.000 pesos, el productor agropecuario tiene rentabilidad, gana. Claro, pero si yo le digo vendan todo al exterior y pongan el precio que quieran, total, yo como Estado a mí no me importa nada. Esto es un y bueno, sí, yo lo voy a poner a 10, a 12, a 15 y veo y voy tirando y se irán fundiendo los carniceros más chicos, y quedarán los grandes y pondrán el precio que ellos quieran. Eso es ir hacia la retirada del Estado. Acá es muy claro. A ver, vamos a un modelo en donde el Estado está presente. ¿Para qué está presente el Estado? No, salgamos del discurso de la casta, que los políticos, el Estado está presente para proteger a la ciudadanía, para garantizar derechos, un derecho tan elemental como la comida, la vivienda. Acá de repente decimos, bueno, no, que se arreglen los inquilinos. Bueno, yo les pregunto, una pregunta retrospectiva. ¿El Estado ha estado presente en los últimos 10, 15 años en la Argentina? Y falló mucho. Estuvo presente, pero con muchas fallas. Por supuesto, coincido. Nosotros en octubre de 2022 tuvimos una reunión con el señor Tombolini, que en aquel momento era secretario Matías de Comercio. Tombolini. Sí. Matías Tombolini. Sí. Y le planteamos que el programa de precios cuidados, le pusieran el nombre que le pusieran, lo estaban implementando de la misma manera siempre y daba malos resultados. Entonces nosotros lo que le planteamos es, hagamos un programa serio, porque la realidad de la clase política es que necesita a veces tomar medidas que tengan prensa para que tengan un impacto positivo y tiene que ser rápido para ellos. Es decir, estos programas fueron pensados para generar un impacto en los precios. No tuvieron éxito porque los precios seguían subiendo, la inflación llegó a niveles altísimos. Lo que nosotros le propusimos es hacer un trabajo serio con el estudio que había que despojarse de las vanidades políticas, había que hacerlo con todas las provincias. Pero ahí está el primer escollo. Había que hablar con el que era de otro signo político y ya fue el primero que no le gustó. Y lo que después le propusimos es que la cadena de distribución etiquetara las cajas con el precio al que iba a comprar el comercio minorista y que nos asegurara una rentabilidad para que nosotros al vender no perdiéramos. Porque nosotros también tenemos un costo. Entonces pactamos un precio y no poner 1.500 productos, casi 2.000 productos tuvo el último acuerdo. En aquel momento, octubre de 2022, todavía podíamos pactar un precio de 15 días.
Entonces poníamos 20 productos cada 15 días y los íbamos renovando. Y llegábamos a todos los puntos del país. Y no les interesó, ¿por qué? Porque antepusieron sus necesidades políticas a las necesidades de la gente. Pero hoy sin precio cuidado no estamos mejor. Hoy sin precio cuidado no estamos mejor. Yo acabo de venir del supermercado y estoy somos pendulares, nos fuimos de un extremo al otro. Exactamente. Ni una cosa no ni la otra. buscamos un punto de no se buscaron equilibrios, exactamente. Vos ves la cara de la gente que va a comprar todos los días y me imagino jubilado, aquel que está desocupado, que no puede comprar lo mínimo indispensable. Te transformás de alguna manera en psicólogo de esa gente que frustra su capacidad de compra. ¿Cómo lo vivís personalmente a esas experiencias? Te terminás contagiando un poco de la desazón de la gente. Claro. Porque Argentina es un país tan grande, tan extenso, y tenemos todos distintas costumbres, desde el salteño hasta el fueguino y pasando por los que estamos en el centro. Somos temperamentales, son de distintos temperamentos. En el interior la gente no sufre el enojo que sufren en las grandes capitales, por ejemplo. Buenos Aires, El Amba, Rosario, Córdoba. Nosotros que notamos en el interior no es enojo, sino desazón, tristeza. Hace pocos días, una señora que es clienta nuestra, desde hace más de 20 años, fue a comprar unos útiles escolares para que el hijo hiciera un trabajo. Un paquete de papel de lustre, una lapicera y un pegamento. Y no le alcanzó el dinero para eso. Y el marido está trabajando, registrado, y es un hombre que hace todas las horas extras que puede hacer, las hace. Y además, la esposa también trabaja. Si entre un matrimonio que trabaja no alcanzan para tener plata para comprar un papel de lustre, eso te demuestra hasta el nivel de escasez que tiene hoy el asalariado. Claro. Entonces, la gente está muy triste y eso sí te contagia porque no es una persona que entra bien y se va. Nosotros les conocemos el nombre a los hijos, de la familia prácticamente. Claro, y además ellos también conocen de nosotros. Es un ida y vuelta después de tantos años. ¿El fiado, quedó en qué etapa? ¿O tienen ustedes todavía la cuenta corriente? Muy pocos. No. Generalmente lo hacen por comodidad. Claro. Generalmente... Porque vos ajustás el precio cuando te van a pagar. ¿Cómo haces con eso? Bueno, nosotros, en un escenario de tanta inflación. No, nosotros no lo ajustamos, pero lo que sí le pedimos al cliente que no lo extienda el pago, ¿no es cierto? Porque si no nos genera un quebranto. Te imaginas que si venimos con una inflación de un 10, un 12% mensual, y nosotros tenemos una rentabilidad del 17, sacando todos los gastos, y nos queda muy poco. Claro. Entonces lo que le pedimos es no te demores en pagar, pero también muchas veces la situación de la gente hace que vaya haciendo una cadena de pagos, siempre traslada el pasivo, le va cambiando el nombre del pasivo, pero el pasivo siempre es el mismo. Le paga a uno, le debe a otro y así sucesivamente. Hasta que el pobre tiene que financiar la tarjeta, que ahí es donde literalmente le arrancan la cabeza, como se dice, ¿no? Hay un mensaje, Javi, hay un mensaje, ya vamos a compartirlo. No hay que ser conservadores, lo que se anunció es simplemente lo que hacen todos los países ricos del mundo. Saludos, dice Celeste, que tienen esto, su opinión. Antes quiero preguntar Franco, porque perteneces a un espacio político que está muy cerca de las necesidades de los barrios, de lo que cuesta comer y demás. ¿Cómo crees que se viene el impacto ya próximo de esto? Porque en ciudades como Río Cuarto, por ejemplo, lamentablemente, que haya pibes y pibas lavando vidrios se ve más a menudo y se ve en muchísimas esquinas, cosas que hace, no sé, 10 años atrás se veía mucho menos. Pero usted pertenece a un espacio que está muy cerca a toda esa realidad. ¿Cómo la ves a futuro? Claramente se ve mucho más complicada. Uniendo con lo que ustedes recién decían, yo creo que hubo una falencia muy grande del anterior gobierno. Sí, claro. Nosotros teníamos a través del ICEPSI, que es un instituto de investigación, y que es tomado, como referencia, lo que se llama, tomamos los precios de referencia en los negocios de cercanía, en los barrios populares. Claro. Y de ahí detectamos también los niveles de inflación, en los negocios de cercanía. Claro. Y se lo transferíamos constantemente al gobierno nacional, respecto a la preocupación que nos generaba, amén, de las otras falencias del Estado a la hora de la distribución de los alimentos en los comedores y demás. Los faltantes, el tipo de comida, la falta de proteína y demás. Porque esto también tiene consecuencias respecto a la alimentación. Calidad de vida. Exactamente. Claro. Sobre todo en los niños y niñas. Lógicamente, también volvimos a lo mismo, se estigmatizó, hubo toda una cuestión, de un manoseo constante, respecto a las organizaciones, bastante preocupante, para un gobierno, que también se cataloga de popular.
¿Qué es lo que se ve para adelante? Lógicamente que se ve un agravamiento profundo de la situación, teniendo en cuenta los pronósticos, digamos, de inflación del 30 y del 30, y también para los meses que vienen, digo, a la par no hay ningún anuncio de recomposición salarial. Esto voy de nuevo a los sectores medios que van a ser también altamente perjudicados a la par de la liberación de las tarifas. Digo, pensando en una canasta de inicio de ciclo lectivo en marzo, cuando que todas las familias van a tener que ir y comprar los útiles escolares, hojas, fibras y demás, y pensando a partir también de esta mega devaluación y del impacto en el bolsillo que ya a esa altura va a tener un 60% de impacto, amén del 118 que ya tuvo, digo, uno empieza a unir todo esto y el panorama no es nada halagüeño, digo. Y en esto, digo yo, tenemos muy viva la memoria política y social, sobre todo en las organizaciones, de lo que pasó en el 2001. La respuesta política de los sectores populares y los sectores medios no va a ser lenta, va a ser rápida, porque de hecho no hay margen, no tenemos margen, sobre todo en los sectores de los barrios. No hay más 100 días, como no hay más históricamente cuando asumió el gobierno. No existe. No existe porque la urgencia era ayer, era hace un año, era hace 2 años. Entonces, este nivel de postergación de los sectores sociales, de los más humildes, ya se viene sufriendo hace bastante en los barrios. Y digo, y el impacto es muy malo en los sectores populares, va a ser terrible. Digo, si a eso le unimos que la posibilidad de ejercer el derecho a protesta va a ser cuidado o en todo caso atendido de la forma en que fue atendido hoy, por ejemplo, realmente de una forma totalmente de un montaje escénico, digamos, de todas las fuerzas de represión en la ciudad, digo, no es halagüeño, digamos, al haber una demanda que la gente va a canalizar sí o sí en lo social, plantear esta cuestión y no plantear un escenario de diálogo en un escenario tan crispado, tan complicado y complejo y con tantas necesidades sociales a las cuales no se atendió ni una sola de las demandas hasta ahora, digo, pone un escenario muy complejo con mucha efervescencia social en la calle y, bueno, digo, y los tiempos políticos y sociales no son los mismos. Ahí estamos, Marianela, contigo, pero se estrenó el protocolo antipiquete y hubo varias marchas en todo el país con una cuestión que llamaba mucho la atención, ¿no? Los canales de televisión con la imagen de Milei monitoreando el movimiento de las marchas, federal, ¿no? Sí, que indudablemente ha llamado mucho la atención. No había referencias, por lo menos en los últimos tiempos, de algún presidente monitoreando, por lo menos públicamente, estas pensemos que había, en Capital era la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la Gendarmería, ¿no? Veíamos antes Río Negro, San Juan, y bueno, algunos hechos que pasaron de violencia, digamos que fueron menores también, pero uno se pregunta cuántos efectivos, como decía Franco recién, se necesitan para una marcha, y cuando haya más marchas, si es que hay, de vuelta va a haber todo este despliegue, es necesario, cuánto se gasta también en, bueno, dice Bullrich que va a las organizaciones que promuevan las mismas, pero bueno, la verdad que lo entiendo un disparate. Marianela. Sí, respecto de los mensajes que llegaban, no coincido, lo mismo que se puede chequear datos de la realidad, ¿no? Más allá de lo que uno ve en las redes o escucha en algunos medios interesados en impartir determinados dogmas, los datos muestran que todos los países del mundo, la regla de los últimos 20 años en todos los países del mundo es el déficit fiscal, no el superávit. La regla en todos los países que se desarrollaron o que están creciendo, como en el caso de China, ha sido la presencia y regulación fuerte del Estado. Eso lo pueden ir a chequear a Google, al ChatGPT, a donde quieran, pero es un dato de la realidad. O sea, no existe un modelo en el mundo que no existe un país del mundo que haya puesto este nivel de desregulación que está pretendiendo Milei y que Milei pretendía en su plataforma de campaña. No existen antecedentes. Los países desarrollados que se desarrollaron fueron con una fuerte presencia del Estado direccionando esos procesos de desarrollo. Lo mismo con la presión fiscal.
como el dato de inflación del 15.000%, igual de mentiroso o de capcioso es el dato de la presión fiscal, que yo no estoy diciendo con esto que la estructura tributaria argentina sea la mejor del mundo, para nada, pero de ahí a decir que somos el país con mayor presión fiscal en el mundo, también es un dato muy alejado de la realidad, una corta investigación se termina con eso. Yo sí creo que no está claro, como recién decía Franco, no está claro cuál va a ser la respuesta a estos sectores que vienen muy castigados, porque decíamos de nuevo, 40% de pobreza, trabajadores formales en nivel de pobreza, algo que nunca se había registrado en la historia argentina, niveles de inflación que sumergen a gran parte de la población en pobreza. No está claro cuál es el camino de esperanza de esos sectores. Este modelo tiene básicamente un problema que es la inconsistencia fiscal, porque por el lado de que se está achicando el gasto, con la brutal recesión en la que se va a caer, va a reducir la recaudación, eso lo sabe cualquiera. Yo tengo problema en mi casa, lo primero que hago es dejar de pagar impuestos, porque lo fundamental es comer. Con lo cual el ansiado superávit fiscal no se va a conseguir. Y el sinceramiento del tipo de cambio en 1 o 2 meses, con un 30% de inflación mensual, está nuevamente a niveles previos a la brutal devaluación que tuvimos, a costo de sumergir ya no solo los sectores bajos, sino medios en una situación de pobreza que va a ser crítica y que, de nuevo, algo que cualquiera que tiene algunos años ya vivió, cuando el desempleo se empieza a acercar y ya es el amigo, el vecino, el familiar, el que está en condición de desempleo, y cuando uno está en condición de desempleo, ya ahí no me importa a qué precio, o si hay aceite en la góndola o hay azúcar o a qué precio está. Cuando uno está en una situación de desempleo, lo que me preocupa es qué voy a hacer para mañana darle de comer a mis hijos y qué voy a hacer para pagar el alquiler. ¿Sí? Entonces la situación va a ser muy crítica si no se toman cartas en el asunto urgente. Hay un mensaje, Javi. Sí, de Gastón, que dice que en las principales potencias del mundo el Estado interviene y regula, no hay que ser tan obtuso. Este DNU es un genocidio social, dice Gastón. Saludos para él. Volviendo al tema del protocolo antipiquete y estas cuestiones que se expresan respecto a la colisión de derechos. Con Javi lo hablábamos en esta semana, también aquellos que tienen sus comercios y por ahí en ciudades más grandes pasa, ¿no? Y te encontrás con una marcha, con una movilización, esa gente no puede trabajar. Digo, ¿cuál es la línea para poder regular para no tener colisión de derechos? Porque está el derecho a expresión, el derecho a huelga, el derecho a trabajar y el derecho a circular. ¿Cómo hacer para no afectar sensibilidades? Digo, ¿cuál es el mecanismo que se puede llegar a utilizar para en esta cuestión que hablamos? Utilicemos grises en esto, tratemos de regular eso. ¿Es posible? ¿Ustedes cómo lo ven a ese tema? A ver, es complicado el escenario. Ahora bien, uno lo que tendría que pensar es que un gobierno que asume, lo que tendría que haber primero hecho es llamar a los sectores sociales que se manifiestan en la calle, que tienen una problemática concreta que no se puede desconocer porque es real y existe, y sentarse a discutir respecto a posibles soluciones. Hicieron el proceso inverso, básicamente, pero no es casual, el proceso inverso, ¿qué es? Largar la devaluación, el ajustazo y la desregulación de todo en la economía, ¿no? Dejar el mercado de libre albedrío y que los sectores económicos, sobre todo los más fuertes, definan precios y valores, no es el camino. Entonces, los sectores populares y en los barrios se encuentran con una situación cada vez más fuera de su alcance. Esa no es la forma, porque a ese planteo vos le sumas un esquema represivo. ¿Dónde está la solución? En todo caso, ¿en dónde está la búsqueda de intereses para pacificar la calle? No hay ninguna, al contrario. Echarle nafta, esto. No hay ninguna intencionalidad política de buscar soluciones. De hecho, lo ratifica hoy con el DNU, porque este DNU, aparte, profundiza el ajuste sobre los sectores medios y las pymes. El abandono de la obra pública, por ejemplo, que es motor de trabajo, va a tener afectación en la economía, en las economías provinciales, los sectores medios que podían dar la posibilidad de una changa, eso se acabó, se corta, porque como bien dijo la compañera, en la economía doméstica uno empieza a restringir estas cuestiones. Lo primero que uno empieza a restringir son las cuestiones que no son básicas.
es distinto restringir Netflix que restringir un plato de comida. Yo digo porque hay periodistas que están militando el ajuste, por ejemplo, y que le da lo mismo decir que se puede restringir Netflix y algunos tendrán que restringir el plato de comida, lo cual es una aberración, un cinismo importante, pero que no solamente uno lo ve en ciertos sectores del periodismo que milita el ajuste, sino también lo ve en el sector del gobierno. Digo, las cuestiones se pacifican cuando hay una decisión política de tomar precisamente definiciones políticas que vayan en consecuencia con aquellos sectores que están siendo los más golpeados en esta situación. Fíjate, Franco, que hay un tema también que se expresaba en estos días que tiene que ver con, y se ha expuesto, las denuncias respecto a la organización, ¿no?, de grupos sociales que estigmatizaban esta situación del reclamo social. Hay organizaciones sociales financiadas, hay toda una trama ahí que se ha expuesto respecto a este tema. ¿Qué opinión les merece eso también, ¿no?, que se ha conocido también en estas últimas horas? Bueno, ahí, siempre saltó... Pero no todo es lo mismo, ¿no? No, lógicamente. No todas las organizaciones son iguales. Así como nosotros decimos, no todos los periodistas son iguales, no todos los dirigentes sindicales son iguales. Porque en esto de la generalización es malo y siempre cae gente que no tiene que caer en la generalización. Claro. Lógicamente, nosotros eso también en un momento lo denunciamos respecto a organizaciones que estaban al calor, digamos, del gobierno y que tenían beneficio extra. Y eso no está bien tampoco, pero si empiezan a tratar de deslegitimar por ese lado, porque en definitiva también lo hacen con la representación política eso. Sí. Y en el fondo lo que uno ve no es precisamente de que ese proceso de legitimación va hacia mayor democracia, sino que va a restricción de la democracia o de las libertades. No lo usan precisamente para ampliar los procesos democráticos, sino para restringirlos. Claro. Todos los procesos que empiezan a deslegitimar, sobre todo las organizaciones sociales, van en pugna después de proceder en la calle a lo que vimos hoy, que es el palo y a la bolsa. Primero necesitan que esas organizaciones pierdan consenso popular para después justificar la represión. Y eso sí, y eso sí lo hemos visto nosotros a lo largo de la historia. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Quiero preguntarte, Marianela, y creo que te va a servir, Adrián, en tu negocio y a todos como ciudadanos. No sé, haciendo el análisis de la macro, bueno, va a ser diciembre un mes de alta inflación, suponemos que enero también. Suponemos que febrero también, y como que el plan del gobierno que en marzo por ahí, tenemos otra devaluación. Bueno, comience a bajar. ¿Qué te dan los números para marzo o qué dice tu intuición como economista de la inflación en marzo, abril, por ejemplo? Mi intuición como economista dice que cuando no tengamos más inflación vamos a tener un problema muy grave de niveles históricos de desempleo a los que probablemente Argentina no haya llegado antes. Porque ya... partimos de un mercado laboral que, como decíamos, ya viene con problemas y una situación, porque hubo mucha analogía de este shock devaluatorio con el Rodrigazo, para los que tienen algunos años. Pero la situación previa al Rodrigazo no era la situación en la que Argentina está hoy, ¿no? Es de una situación muchísimo más crítica. Entonces, si a esa situación encima le echamos más nafta al fuego, lo que vamos a conseguir es terminar muy mal. Y además por algo que no se ha mostrado ni en la plataforma de gobierno, ni en los primeros anuncios, ni ahora, que es ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el horizonte? ¿Por dónde va a crecer la economía? Está bien, no va a crecer porque no va a haber consumo, porque los salarios van a quedar todos en la lona, ya están en la lona, entonces no va a haber consumo. De hecho, no hay consumo en los negocios. Uno el campo camina va a por el crecer centro, porque ya no tiene sequía y pronostica buenas cosechas. Perfecto, todo lo que sembramos se va a ir por fuera. Porque ahí van a sacar pero dólares, la superficie sembrada no se puede ampliar. En principio, el campo, tenemos un sector exportador que es de frontera tecnológica, o sea que más de lo que ya se siembra y se cosecha no se va a poder hacer. Dependemos de las condiciones climáticas, pero en definitiva ese no es un mecanismo de crecimiento. A no ser que planteemos invadir algún país y conseguir más tierras. Claro. Por exportaciones no vamos a poder crecer más de lo que ya Argentina está produciendo. No va a haber consumo, no hay gasto del Estado, no va a haber inversión, porque ¿quién va a querer invertir en una fábrica, en un negocio, en un mercado que está completamente deprimido? Entonces, que algún economista me explique por dónde vamos a crecer, porque... Adrián, no nos queda mucho más tiempo, pero decía Marianela respecto a restricción al consumo. Lo han notado ustedes, ¿no? En el comercio, en la actividad cotidiana, hay mucha gente que ya no dejó de comprar. Además de que lo hemos notado, es muy sencillo. Si la gente no tiene aumento, aunque sea el salario nominal, aunque sea el salario nominal, tiene que comprar menos cosas, porque las cosas aumentaron. Claro. Además, lo que
a mí me preocupa es que el gobierno salga con un discurso dando pie a que haya ya una inflación de un 30%. Claro. El gobierno tiene que, en todo caso, no abonar o no respaldar. Sí, validando. Claro, porque está validando lo que está pasando ahora, que es este abuso desmedido de los formadores de precios. Ya lo está validando, está respaldando, le está generando un caldo de cultivo para que eso pueda suceder. Y bueno, respecto de lo que decía también recién Marianela, si cae el consumo, va a caer la recaudación impositiva también. Claro, también. Entonces, claro. Me parece que en esto que planteamos recién de lo pendular, ir de un extremo al otro, es altamente negativo en lugar de encontrar un punto de equilibrio en donde acomodar las cuentas sin descuidar el consumo, porque no se está hablando del consumo de fastuoso, de pinturas de alto costo o de vehículos importados. O bienes durables. Estamos hablando de lo básico, estamos hablando de que dentro de 2 meses ya las familias tienen que comprar ropa para que los chicos vayan a la escuela. Claro. Y un par de zapatillas hoy cuesta 100.000 pesos. Como un alquiler, decíamos ayer, hacíamos la comparativa. Claro, hemos perdido tanta la referencia que nos encontramos con eso. A todos, alquiler de hoy, vamos a ver cuánto están los alquileres. A todos nos pasa. Vamos a ver sin ley de alquileres cuánto van los alquileres. En este desacomodo de los precios ya perdemos nosotros también la referencia, porque más o menos uno siempre los va llevando por la experiencia, porque sabe que los movimientos más o menos tienen un entorno de precios. Pero ahora no. Sí, hoy te entregas la experiencia de ir a comprar y desayunarte con precios increíbles. Vamos cerrando con la encuesta, Javi. Ya están los resultados. Que vemos allí en donde realiza las compras habitualmente. Mira, comercio de barrio dice el 25% y en supermercados el 75%. ¿No? Hemos cambiado esa tendencia. Agradecerles el tiempo y la predisposición. Han sido muy amables. Gracias por la invitación. A empezar a entender estas situaciones que vamos a seguir hablando seguramente mañana. Sí, que seguiremos porque es una semana esta hipercaliente. Totalmente. Bueno, hasta mañana. Gracias por la compañía.